Emiliana González, articulación entre la educación técnica y la formación profesional. Con ustedes, Emiliana González. Buenas tardes a todos y todas, un gusto estar en El Salvador, un país al que conocí por 40 estudiantes que tuve en el programa Delta de OIT en formación de formadores por competencias hará unos 10 años. Entonces estoy muy complacida de estar aquí, agradezco a los directivos del INSAFOR, a OIT y a OIT Interfor que han hecho posible que yo esté aquí con ustedes. Bueno, como ya anunciaban, vamos a conversar sobre la articulación de la educación técnica y la formación para el trabajo. Yo partiría de puntualizar algunos desafíos que tiene El Salvador, que nos han planteado ustedes, pero para que nos sintonicemos todos. Primero, hay necesidad de tener un desarrollo productivo que impulse la calidad de vida. Ustedes tienen un índice de desarrollo humano que bajó en los últimos años y eso es un reto importante en términos de lograr equidad de esas oportunidades de las que estamos hablando. Por otro lado, la competitividad y la productividad de las empresas también debe mejorar. En el índice de competitividad en el último año bajó también. Y esos bajones, más que ponernos muy tristes, yo creo que como país deben animar e impulsar a todos los actores para actuar colectivamente. Lo otro importante, y ya lo decía esta mañana en el programa de televisión que salimos, hay que lograr mayor equidad en las oportunidades para todos. En los países más desarrollados el promedio de años de escolaridad son 12 o 14 años y aquí encontramos que entre los 13 y los 10 y 64 años el 79% de la población no ha terminado la educación media y 19 a 29 años solo alcanzan 9.9 años de escolaridad y las personas mayores de 30 a 59 solo 7.4 años. Con lo que nos decía Álvaro ahora, pues tener solamente 7 años de escolaridad equivale a tener un bachillerato incompleto y con ello competencias incompletas. Por otro lado, hay unas brechas muy grandes en tema de habilidades. Las empresas se quejan, entre el 60 y el 80% de las empresas salvadoreñas dicen que no encuentran las personas con las habilidades requeridas. Y por otro lado, hay mucho empleo informal y hay un fenómeno importante aquí que es el de los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Según estos son datos de ustedes, del 26% de jóvenes en esta situación, 13% de trabajadores subutilizados que sus competencias no las pueden aplicar. Entonces hay muchos retos como país y en ese sentido hay que acoger el llamado de la Declaración de Panamá de los ministros que en septiembre del año pasado plantearon la necesidad de cómo construir un mejor futuro para el trabajo y para ello se habló de lograr que la educación y la formación profesional respondan efectivamente a las necesidades del sector productivo, de los empleadores y los trabajadores, que logremos algo que ya lo decía la OIT desde el año 95 y es lograr una educación, un aprendizaje a lo largo de la vida para que estas personas puedan seguir vigentes en el mercado laboral y para ello se necesitan sistemas educativos sólidos que no estén fragmentados y que permitan que las personas avancen en esa ruta de formación. Y ello requiere sinergias entre los actores de la educación, los de la formación para el trabajo y los del mundo del trabajo. Y por otro lado, lograr alinearse con las políticas de desarrollo productivo y para atraer inversiones. Esto lo decían los ministros en Panamá hace un año. Por otro lado, otro referente clave que es importante tener presente es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos 4, educación de calidad, 8, trabajo decente y crecimiento económico, nos están hablando de la necesidad de generar un proceso de educación inclusivo que sea para todos. En nuestros países tenemos una amplia diversidad étnica, tenemos brechas entre hombres y mujeres, entre los jóvenes, entre las personas que viven en lugares más apartados de los que están en los centros urbanos.
calidad, ya lo decía Álvaro, no solo pasar por la escuela, sino tener la posibilidad de que lo que se aprende sea de calidad, sea útil y aplicable a la vida cotidiana para resolver problemas, que sea relevante. Y creo que ese es un tema que nos va a tocar Farid ahora, y es cómo hacer que esto sea significativo no solo para el sector productivo, sino para la persona misma en su proyecto de vida, en su realización, y sea pertinente para esa apuesta de desarrollo económico y lograr empleos productivos y trabajo decente. Estos son los objetivos que todos los países están comprometidos, los países agrupados en las Naciones Unidas, apostándole. Y no son tan lejos, esos objetivos, cada uno de ustedes en sus entidades de formación, los que están en INSAFORP, los del sector productivo, están construyendo y aportando a estos objetivos de desarrollo sostenible. La declaración de la OIT en estos 100 años habla de una cosa muy importante, y es el enfoque del futuro centrado en las personas. No me voy a detener en esto porque creo que Álvaro nos ha hecho un panorama bastante importante, retador, más que abrumador, yo diría retador, donde vemos que lo que hay necesidad es buscar cómo aprovechar oportunidades de trabajo decente y generar esa reflexión de la sociedad sobre esos nuevos trabajos, todos estos emergentes, cómo lograr que sean trabajos dignos para las personas, y que es un trabajo digno y decente, que el trabajo me genera una posibilidad de desarrollar mis habilidades, mis competencias, me permite explorar mis talentos, desarrollarlos al máximo, generar redes sociales, aprender nuevos conocimientos, buscar formas de dar respuesta a problemas y aportar al cambio global desde mi trabajo. Y nos decía la OIT, hay que superar los déficits, hay muchas brechas y hay que buscar que se generen sinergias entre los actores de la formación y de la educación para lograrlo y poder así atender a esos requerimientos del sector productivo. Una señal súper clave, que ya lo hemos dicho aquí, es el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Decíamos antes, en nuestro país una persona podía terminar de bachiller y con eso se lograba salir adelante. Hoy en día no, cada vez más se requieren mayores competencias, ya lo decía Álvaro. ¿Y por qué? Porque todo este tema de las economías verdes se está llevando a modificaciones de lo que se debe hacer y no hacer en los escenarios de trabajo. La ciudadanía global es algo que nos impulsa a generar un aprendizaje diferente. Por otro lado, es necesario desenvolverse en ambientes de mucha diversidad cultural. Anteriormente podíamos estar en el país y no salir nunca, y no tener nunca contacto con una persona de otra cultura. Hoy en día no, el trabajo implica interacción con personas que están muy lejos, no solo territorialmente, sino ideológicamente, en edad, en formas de ver la vida. Y por ello se requiere hoy elevar ese pensamiento crítico, el pensamiento abstracto, la creatividad, la innovación, para poderse mantener. Y ya lo decía Álvaro, esas competencias blandas que tienen que ver con el primer recurso que tenemos todos al momento del trabajo, que somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro primer recurso, con nuestra idea de quién somos, nuestras emociones, nuestra capacidad de interactuar con otros. Esto es terrible verse uno ahí, les digo. Si esta era la prueba de las socioemocionales, está terrible. Bien, es muy importante este tema de las competencias blandas, porque además se ha probado en muchos estudios que, además de ser muy valoradas por el sector productivo, son factores de protección de riesgos para los jóvenes, riesgos contra la deserción escolar, la vinculación a procesos de violencia, el embarazo precoz. O sea, son algo muy valioso desarrollar en las personas. Y el tema de poder trabajar con otros y trabajar en ambientes colaborativos, incluso virtuales. Entonces, frente a este panorama, lo que nos explicaba Álvaro de una manera tan amena hace un rato, lleva a pensar cuáles son los retos de la formación profesional. Y los retos y esa naturaleza, y cómo en ese contexto de un aparato de educación y formación, ¿qué es lo que aporta diferencialmente la formación profesional? Por un lado, el reto es lograr anticipación de las necesidades de formación, y eso no lo hace solo, la entidad de formación o el conjunto de entidades que forman
parte de este sistema. Son un trabajo con las empresas, con los empleadores, con los gremios que agrupan estas empresas, porque muchas veces uno llama a una empresa y le pregunta qué necesita y él dice lo que necesita ya, pero no nos está diciendo lo que necesita en 5 años ni en 6 años. Entonces se necesita generar una capacidad que no es solo de una institución, sino de un ecosistema para poder entender esas necesidades de formación. Por otro lado, hay un punto importante, y leía yo sobre El Salvador, que hay falta de oferta en algunos lugares, y puede haber oferta que está concentrada en unas zonas y en otras no llega nada, y entonces hay necesidad de poder ampliar la oferta y de eliminar barreras que existen para que las personas puedan acceder a la educación y a la formación. Lo otro ya lo hemos dicho, aprendizajes pertinentes y de calidad, y se mencionaba también, bueno, ¿y esto cómo? Con innovación en el currículo, con innovación en las metodologías y con ambientes de aprendizaje renovados. Y hay un punto muy importante y es la mejora de la capacidad de gestión. ¿Cómo hace una institución como el INSAFORP con una red importante de operadores en el territorio para lograr resultados? Necesita mejorar esa capacidad. Por otro lado, clave mejorar la cualificación de los docentes y los formadores, porque hoy en día con ese predominio de la formación en competencias blandas, los instructores tradicionales que estaban en su oficio quizás no tienen las herramientas para formar en esto, ni saben crear los ambientes, porque el ambiente no es solo la infraestructura, el equipamiento, el ambiente es también la interacción que se genera en esa relación entre unos estudiantes y un instructor. Y obviamente es fundamental como reto el diálogo, el trabajo con el sector productivo, y un punto fundamental y es el aseguramiento de la calidad. ¿Cómo aseguramos que esto no sea fruto de un albur? Hoy nos fue bien y mañana no sabemos qué fue lo que generó que estos jóvenes de esta corte pudieran tener un mayor nivel de empleabilidad. Si no sabemos cuáles son esos factores, difícilmente los incorporamos en el proceso de una manera regular. Entonces uno diría, bueno, pero todo esto, ¿cómo hacemos todo esto? Pues no se puede hacer solos. Ese es el punto. El mensaje que hoy tenemos de muchos escenarios de la vida es que necesitamos el trabajo colaborativo, necesitamos unir esfuerzos y crear sinergias, y por eso es que en buena hora El Salvador está pensando justamente en cómo articular su sistema de educación y formación para el trabajo. Y por eso diríamos que hay como 2 retos importantes, uno alineación y otro articulación, y creo que es importante diferenciar los 2 conceptos, porque a veces pensamos que estamos articulados y solo estamos alineados, y entonces hay un salto cualitativo entre estar alineado y estar articulado. Veamos, que está alineado, hay una alineación externa, nos alineamos con las políticas de empleo, las políticas de desarrollo productivo, de ciencia y tecnología, con las políticas de calidad en educación. El marco de cualificaciones es una herramienta que en muchos países se ha utilizado, se está utilizando para alinear y entender hacia dónde vamos de manera colectiva, pero también internamente se necesita la alineación, y más en una entidad como INSAFORP, que tiene un modelo de operación delegada. Entonces hay un esfuerzo de alineación importante, y este congreso, por ejemplo, que llevan 6 años haciéndolo, es un esfuerzo para lograr esa alineación. Y nos preguntamos, bueno, ¿pero eso es suficiente? No, para todos esos retos no es. Entonces, ¿qué falta? Falta el tema de la articulación. ¿Y qué es la articulación? Poder lograr consolidar un sistema de educación y de formación integrado. Les cuento, en Colombia hicimos una transformación muy grande porque había escuelas de primaria, escuelas de secundaria, hasta grado 6 y otras de grado 11, 12, o sea, media. ¿Y qué pasaba? Los niños podían llegar a la primera parte de la escuela, pero no seguían a lo otro, y difícilmente llegaban a la educación media. Entonces se creó un sistema para poder eliminar esos riesgos de deserción de ese niño que estaba en primaria, secundaria, media. Eso mismo nos toca hacer con el tema de la formación de habilidades después de la educación básica. Generar mecanismos para evitar
expulsión de la gente y perder personas en los tránsitos. Y perder personas porque encuentran barreras para poder continuar estudiando a lo largo de la vida. Entonces, para ello se necesita la articulación, o sea, un cambio de la lógica, de la alineación a la articulación. ¿Y alinearlos para qué? Para lograr aumentar cobertura. Súper importante, o sea, necesitamos que haya más personas estudiando. Ustedes tienen el reto, ya lo decíamos, pocas personas, que hay unas personas que no alcanzan a terminar la educación media. Y eliminar esas barreras de acceso. Y lo importante en un sistema articulado es que no cada vez que yo voy a cambiar de un ciclo me toque pelear contra una barrera de acceso, sino que si logramos un sistema educativo y de formación profesional articulado, logramos bajar esas barreras y hacer que la gente permanezca. Muchos de los jóvenes Nini, en algunos estudios, por ejemplo en Panamá, los jóvenes dicen, es que no queremos, es tan difícil entrar que no queremos, no nos valen lo que hemos hecho, nos exigen un título de bachiller cuando de pronto la oferta permitía que hubieran podido entrar sin ese título de bachiller. Entonces hay que lograr esas barreras de acceso, además de una muy importante que hay en el tema de la formación profesional que tiene que ver con la valoración pública de este tipo de oferta. Por otro lado, apuntar a la pertinencia. Generar aprendizajes efectivos. Los niños van a la escuela pero no aprenden nada. Muchos jóvenes van a la formación profesional o la formación para el trabajo, como también les llamamos en Colombia, los oferentes como ustedes, allí les llamamos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y van y al final llegan a la empresa y no han aprendido nada. Entonces el aprendizaje efectivo. ¿Y qué es el aprendizaje efectivo? Cambio en mi capacidad de resolver problemas reales en un contexto real. No acumular conocimientos. Y esto nos ha traído el enfoque de formación basado en competencias, ha sido clave para lograr cambiar esta lógica de qué es lo que esperamos en un proceso de formación. Reconocer los aprendizajes previos es uno de los elementos más importantes que está dentro de lograr un sistema articulado, y es que podamos valorarle a la gente lo que ha logrado en el transcurso de su vida, en su experiencia de trabajo. Ya lo decía esta mañana, no solo, a veces pensamos que esto es solo para la gente de baja calificación, pero con el envejecimiento de la población, ¿cuántos aquí pasada la edad de la pensión tienen que seguir trabajando y buscando otras opciones y han aprendido muchas cosas que no son reconocidas? Lo otro, proteger la trayectoria completa. UNICEF habla un poco de eso también en los niños, hay que proteger la trayectoria. ¿Cómo hacemos para que sea una trayectoria completa? ¿Qué pasa? Muchos jóvenes que van a la educación superior, en Colombia la deserción en educación superior es del 50% en el primer año. Para muchas familias lograr entrar a la educación superior es un esfuerzo gigantesco, y ese joven eligió mal y se va, pero ese recurso de un año ya no lo tiene, entonces se quedó con una trayectoria incompleta. Entonces necesitamos protegerla, facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, promover inserción productiva de calidad, asegurar la calidad del sistema y así lograr desarrollo productivo y social. Vamos a ver algunos elementos en cada cosa. ¿Qué necesitamos para lograr una articulación que nos lleve a eso? Primero, ponernos de acuerdo en los propósitos que se persiguen y lograr alcanzar una visión colectiva de que necesitamos un sistema articulado. Lo otro, contar con referentes comunes para diferenciar las ofertas, para reconocerlas por resultados de aprendizaje. Y aquí empieza mi primera cuña con el marco de cualificaciones. El marco de cualificaciones es una herramienta que permite tener referentes para comparar las ofertas y poder establecer muy bien los límites de quién hace qué en la formación y en la educación. Otro punto importante para lograr esa articulación es identificar y resolver las restricciones que el marco normativo genera a la movilidad, impide la movilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso salvadoreño, según entendí por mis lecturas, para un estudiante que va a entrar a la educación superior, que viene de la formación profesional, que de pronto no le han exigido el título de bachiller, pero ya completó ese estudio, no puede continuar porque no tiene el requisito de ingreso de bachiller. Hay países que están cambiando,
de manera que el requisito no es al ingreso, sino a la graduación. Si usted en la graduación me muestra que completó el título de bachiller, yo le doy ese título. Lo que genera un cambio en la manera en cómo vamos a relacionarnos con esos jóvenes que llegan, que no tienen el título de bachiller. Y eso necesita un ajuste normativo. Lo otro es sinergias de alianzas para poder adelantar estos procesos, y un punto fundamental para la articulación, y es construir confianza. Sin confianza es difícil lograr que se pueda generar un sistema articulado. ¿Quiénes están en la articulación? Uno diría gobierno, etcétera. Creo que es importantísimo ver quiénes son los diseñadores de política y que puedan estar con una visión amplia de las dos ofertas, de la oferta de educación y de la oferta de formación para el trabajo. Los actores del aseguramiento de calidad, el sector productivo, la red de oferentes, que son quienes están aquí hoy, que pertenecen a esta red de INSAFORP, las instituciones de educación media, la población y las instituciones de educación superior pueden estar. ¿Y por qué yo incluyo aquí las instituciones de educación media? En el caso colombiano tenemos una experiencia ya de muchos años de articulación del SENA con las instituciones de educación media. ¿Pero por qué hacen eso? Para generar la trayectoria completa, motivar a los jóvenes a la trayectoria, elevar las competencias desde la educación media, porque esos procesos de articulación ayudan a que los centros de educación media, con el acompañamiento del SENA, mejoran no solamente ofertas técnicas, sino revisan sus currículos en la formación de competencias básicas. ¿Y con el sector productivo hay que articularse? Sí, hay que articularse. Se necesita una visión, no solo del sector productivo con las empresas, el sector productivo entendido también como las entidades de gobierno que están en los temas de productividad y competitividad, porque a veces llamamos al sector productivo y no llamamos al Ministerio de Desarrollo Productivo, que está leyendo las cadenas, los clústeres, etcétera. Esos deben estar. Las empresas de punta, porque las empresas de punta están trayendo las señales, son empresas que pueden venir de otros contextos internacionales donde este tema de las competencias, las cualificaciones, lo tienen en su ADN, entonces ellos deben estar. Los gremios como, y ojalá mover a los gremios a que cumplan esa labor de la anticipación de las necesidades, para que no sean solo las empresas unitarias, sino los gremios pensando en el desarrollo y las apuestas de esos sectores. Y un punto clave, yo creo que en nuestros países las pequeñas y medianas empresas tienen un papel muy importante en la generación de empleo, y muchas veces pensamos solo en las grandes, y las pymes están presionando porque tienen muchos empleos que se están generando y ellas necesitan, para elevar su calidad, también elevar las cualificaciones de su talento humano. En Colombia existen las mesas sectoriales que han sido animadas por el SENA desde hace mucho tiempo con fines de lograr las normas de competencia, y este trabajo ha sido súper clave. En Brasil también hay, en Argentina hay, pues en algunos lados los llaman consejos sectoriales, comités sectoriales, etcétera, pero son fundamentales. Y aquí creo que ya hay un marco normativo para los consejos, para un consejo donde puedan estar estos actores con miras a identificar las habilidades requeridas, a normalizar competencias y a buscar mecanismos para hacer ágil esa normalización de competencias, a definir cualificaciones, a todo esto para poder llegar a perfiles que sean pertinentes para que nos dé señales a los oferentes de formación y educación, y para que esos procesos de formación de habilidades funcionen. ¿Y para qué más? Para algo como lo que ustedes hacen, que es la formación dual, para abrir espacios donde los jóvenes y las personas que estudian y acceden a estos programas puedan desarrollar en escenarios reales esas competencias, para lograr que personas cualificadas, y para esto se requiere, y las experiencias muestran que lo importante es generar mecanismos de cooperación público-privada. ¿Y la articulación como para dónde es? La articulación es en varios sentidos, no es solamente hacia la educación superior, y es un llamado que quiero hacerles, porque no es solo hacia arriba, es una articulación que, como ya lo decía, va hacia la educación media,
donde puede ir perfectamente una articulación que apunta a un favorecimiento de condiciones para que los currículos sean de mucha mejor calidad y que se formen unas competencias específicas ya para el trabajo, pero para ese nivel, porque corremos el riesgo de la especialización temprana, tampoco queremos una formación anticipada de competencias específicas en la media, pero sí un acercamiento a la cultura del trabajo y a ciertas competencias transversales claves. En Colombia ya hay tiempo de este proceso de la articulación con la media y el presente gobierno ha hecho una apuesta muy importante de recoger esto y darle un sentido con la denominación de la doble titulación. El joven que está estudiando la media y accede a un proceso de articulación sale con su título de bachiller y sale con un título, un certificado, una credencial que le da una competencia que ya le es útil. No sé cuál es la tasa de absorción aquí de los jóvenes egresados del bachillerato. En Colombia es alrededor del 38%, o sea, solo el 38% de los egresados pasa inmediatamente a la educación superior. Otro porcentaje va al SENA, otro porcentaje va a instituciones de educación para el trabajo que son privadas en las que ellos pagan y el otro gran porcentaje son jóvenes que quedan volando, que se vuelven los ninis. Entonces, por eso es muy importante esta articulación, porque es la que va a jalonar para que los jóvenes empiecen a tener un acercamiento a lo que es la formación y en formación en estas competencias exploren sus habilidades, desarrollen talentos y quieran avanzar y seguir estudiando. Pero también hay una articulación posible y yo creo que aquí ustedes tienen una experiencia importante y es la articulación con programas de segunda oportunidad para población vulnerable. El Salvador participó en el programa NEO, Nuevas Oportunidades para el Empleo del Banco Interamericano de Desarrollo, facilitado por IYF. Aquí fue coordinador de esa alianza FEDISAL y tuve la oportunidad de hacer una evaluación de estas alianzas en el contexto de América Latina y son súper claves para empezar a dar señales de ese proceso donde una persona que va a un programa donde va a recibir una habilitación rápida para el trabajo, esa habilitación no sea descontextualizada y pueda sumarle. Y lo que logremos es que esa persona, si bien necesita trabajar pronto, también quede con un avance para ir desarrollando competencias y que pueda continuar su proceso a lo largo de la vida. Y ahí hay recursos importantes que invierten todos los países en programas de este estilo, que deben estar articulados. Y la formación profesional hacia la educación superior, pero ustedes ven la flechita de allá para acá también. Y lo decíamos, y es que hay ya en Colombia, por ejemplo, instituciones de educación superior que han visto en esta oferta de formación para el trabajo una oportunidad también de acercarse a su población. ¿Y qué pasa? La educación superior hay escenarios donde se habla que la educación superior está un poco en crisis porque ha bajado la cobertura en la educación superior, los jóvenes no quieren ir porque no encuentran un valor agregado a 5 años o 4 años de estudio y luego salir a manejar Uber, ¿cierto? Entonces se necesita que la educación superior también se renueve y esta relación con la formación profesional le es útil a la educación superior. En el caso de esa articulación, puede haber cadenas de formación y es lo que hace efectivamente en Colombia el SENA, a dar unas cadenas de formación hacia la educación superior. Y hace un tiempo se habló de una cosa que yo les voy a contar que se llama el ciclo propedéutico. El ciclo propedéutico es una estrategia para esa articulación, una articulación que es curricular, pero que tiene una incidencia en las personas en la medida que cumple un primer ciclo, que puede ser un ciclo en la educación técnica, que le aporta unas competencias muy puntuales. Si esa persona hace este ciclo, aquí, ¿cuál es el que marca este? ¿Sí? Hace este ciclo, pero es propedéutico. Propedéutico es como el camino a. Entonces hizo un ciclo, pero tiene allí unas competencias que van anticipando el siguiente nivel. Y lo mismo el otro, tiene riesgos en algunos mensajes, como que no me debo quedar de
técnico, que al final siempre es ser universitario. Es un riesgo que tiene esto, pero tiene una ventaja también para las personas de ir generando esa cadena a lo largo de la vida. Y para las instituciones ir enganchando esos procesos. Se puede hacer en una misma institución con su oferta o hacer este ciclo con otro, que sería la manera de una cadena de formación. Esa es una manera de hacer este proceso de articulación. Luego, lo que estamos viendo es que la articulación tiene niveles, el nivel de la política, de los objetivos, de los propósitos y del currículo. Y todo va enfocado a lograr esa trayectoria educativa completa, a reducir la deserción, a elevar esas competencias, a romper las barreras, hay que hacer un punto importante en las barreras y es reducir las restricciones de financiación. ¿Cómo hacemos? En un proceso de articulación hay que pensar cómo hacemos para que este joven siga aquí en este proceso a la educación superior, pero los cupos de la educación superior oficial pública son pocos. Entonces hay que llamar a los oferentes de educación superior privados. ¿Y cómo los llamamos? ¿Cómo generamos estrategias para que esto sea posible? En Colombia hemos tenido varios programas en este sentido para lograr eliminar esas barreras, por lo menos tener programas que sean estímulo para los jóvenes. Formación de competencias siglo XXI, no me voy a detener porque Álvaro ya nos las mencionó, pero creo que hay dos cosas muy importantes en la articulación al mirar las competencias. Primero, todos los niveles se quejan de lo que no hizo el anterior, ¿cierto? Que es que no sabe leer, que no sabe sumar. Bueno, entonces la articulación sirve para ponernos de acuerdo y ponernos un compromiso como sistema de generar esas competencias en el momento que es preciso. Competencias cognitivas, socioemocionales o blandas que ya hemos hablado, competencias para la ciudadanía y competencias específicas, porque en la educación técnica que se da en la media se dan competencias específicas. ¿Cuál es el punto aquí? Que sean demandadas por el sector productivo, que puedan ser diferenciadas según nivel de cualificación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en las ofertas le decimos a alguien que con un año usted puede ser chef. Resulta que chef, por lo menos en Colombia, es un programa de nivel universitario. O sea, si usted quiere ser chef, tiene que estudiar mínimo 4 o 5 años. Entonces, si a alguien le decimos que va a ser chef en un año, lo estamos estafando, ¿cierto? Entonces, por eso, en este proceso de articulación es muy importante acordar los niveles de cualificación. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Y no le vendamos a la gente sofismas solo por atraer al público. Para eso tenemos otros ganchos. El gancho es esta cadena de formación, es esta posibilidad que usted pueda seguir esa ruta y acceder, si quiere, a un nivel universitario. En Colombia hoy estamos en un avance a pensar en el tema de especializaciones también de nivel técnico y de nivel tecnológico, no solo hacia arriba, también horizontalmente. Y por eso es tan importante que esas competencias específicas empiecen a ser expresadas a través de resultados de aprendizaje, no en términos de objetivos del formador. Queremos brindar herramientas importantes sobre la preparación de comidas rápidas. No, brindar herramientas no es, vamos a lograr que la persona sea capaz de hacer preparaciones de comidas rápidas. Y ese cambio es fundamental para este diálogo. Y que todos empiecen a hablar en este mismo lenguaje de los resultados de aprendizaje. Y todo pasa porque hay un propósito, y el propósito es mayor empleo, mejor calidad, y es con este empleo mayor desarrollo económico y social del país. Y por eso, en la articulación también hay que hacer acuerdos en torno a cómo vamos a facilitar y quiénes son los actores que hacen qué. ¿Será que en la educación media tenemos que hacer intermediación laboral? ¿Ayudar a conseguir empleo? ¿Quién hace eso? ¿Para qué creamos paralelos cuando el país puede tener un sistema público de empleo importantísimo y lo que necesitamos es que los colegios sepan que eso existe, ¿cierto? Entonces hay necesidad de pensar, articular cómo se hace esa promoción de la inserción productiva, la formación dual, cuándo se hace, desde cuándo.
desde la educación media en más adelante, la reconversión laboral importante para todas estas personas que están llegando y las personas que salen de esos empleos que se automatizan, la certificación de competencias y las cualificaciones. Estamos pasando a llegar a un enfoque donde sean las cualificaciones que ya tengan un reconocimiento, hayan pasado por un proceso, de tal manera que las personas con la cualificación, que es un reconocimiento a lo que sabe hacer, pues pueda insertarse productivamente. Entonces, fíjense que estamos frente a un reto que implica generar una cantidad de cosas. Esa articulación lleva a generar mecanismos para dialogar sobre a dónde vamos, los perfiles, cómo hacemos, etcétera, pero también nos implica pensar escenarios de aseguramiento de la calidad, con miras a que haya una mayor articulación y confianza. Seguramente en un escenario como el salvadoreño, el tema del registro de oferentes por parte del INSAFORP es súper importante, ¿cierto? Porque es con el registro el que acceden los potenciales oferentes. Y puede ser que el registro llegue a un punto que genera confianza, pero esto es cada vez más demandante. Entonces necesitamos pasar a elementos de mayor exigencia para que ese acuerdo de esa articulación sea vivido, y entonces ahí pasa a mecanismos de acreditación de oferentes. Aquí los llamo, les hago unas condiciones mínimas y en la acreditación empiezan a subir las condiciones y empiezan a subir los mecanismos de cómo hacer ese reconocimiento de los oferentes. Pero cuando pasamos a un sistema de aseguramiento de calidad, ya la cosa tiene otras complejidades, porque no es reconocer que tiene unos factores, sino cómo hago para que estos factores permanezcan en el tiempo en esa oferta y pueda haber esa articulación. La clave de la articulación es confianza. Entonces, el aseguramiento genera confianza con esos sistemas de aseguramiento. ¿Y hacia dónde vamos? A una alineación con el marco de cualificaciones. Ustedes ya como país se lo han puesto en la mira el marco, y el marco es súper importante porque ayuda a generar esto hacia abajo. Al tener el marco de cualificaciones, el país sabe qué forma, qué tiene, en qué niveles, cómo le podemos llamar a estas cosas de manera clara, cómo hacemos para que las personas sepan qué quiere decir un programa A o un programa B, los oferentes, el sector empresarial. Este aseguramiento de calidad, entonces, debe tener un componente de habilitación o reconocimiento de los proveedores y de los programas. Y es muy importante esto de los programas porque hay que ser dinámicos. Y en Colombia los empresarios se quejan y es que nuestros sistemas de reconocimiento de los programas son lentos. Entonces, ellos identifican una necesidad y es tan lento que cuando ya no necesitamos eso. Entonces, necesitamos mecanismos ágiles de habilitación de programas y pasar a reconocimientos de acreditación de alta calidad. Y esto no solamente por la confianza de los actores que se articulan, sino por las señales que se dan a los que invierten directamente en la educación. Y yo creo que aquí hay un llamado. Hay muchos de los que llegan a la formación para el trabajo, a instituciones como INSAFORP, llegan gracias a recursos de nosotros los ciudadanos que aportamos, pero hay muchos jóvenes, incluso a veces son los más pobres, que pagan por formación, con promesas que a veces son incumplidas. Entonces, la acreditación de calidad como señal para los que pagan la formación es muy importante. ¿Y qué queremos con esto? Que la oferta sea de calidad, que sea pertinente, que sea atractiva pero no con nombres ficticios, falsos, ¿no? Como la ingeniería zoometalúrgica. Vaya uno a ver qué quiere decir eso, pero a un joven le puede sonar muy atractivo y va y se inscribe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr que sea atractiva pero que esté articulada, que permita esa cadena de formación a lo largo de la vida? Y entonces en esto que quiero, para algunos que de pronto no han oído qué es el marco, pues el marco de cualificaciones es un instrumento que se logra a través de un consenso. Esto es súper importante, es un consenso de actores sociales. Y con la OIT, que hemos estado en Panamá, por ejemplo,
ahora en Perú, estamos logrando que lleguen y se sienten en la mesa actores sociales. ¿Quiénes? Los empresarios, los trabajadores, los oferentes de educación superior, etcétera, para que generen un consenso para construir una herramienta que les permita organizar su oferta. Las cualificaciones son lo que está un reconocimiento formal a lo que yo sé hacer. Entonces el marco lo que hace es organizar por niveles de creciente complejidad esas cualificaciones. Y entonces esto permite obviamente entender la articulación, que cada uno sabe qué nivel de cualificación está haciendo. O por ejemplo, de pronto yo en mi oferta no alcanzo a ofrecer una cualificación completa y le estoy diciendo a la persona, usted tendría que ir a otro operador a que complete esa cualificación. Todo depende de cómo esté estructurado cada país, pero lo importante es que es una señal de diálogo súper importante y de alineación. Y en el caso de los marcos, hay marcos de distintos estilos. Hay marcos donde van hasta cuáles son las unidades de formación. Entonces dicen, ¿y cuánto dura? ¿Y cómo deben ser los profesores? Bueno, es un tipo de marco. Hay otros marcos más referenciales que animan al conjunto de los oferentes a que piensen en resultados de aprendizaje y armen sus denominaciones con base en esos resultados de aprendizaje, esos niveles de cualificación. Esto es una herramienta de verdad que fabulosa. Se ha hecho en varios países. Aquí tenemos alrededor de 150 países tienen marcos de cualificaciones. Chile ha sido pionero con un marco de cualificaciones, tuvo uno primero en el sector minero, tiene un marco que solo cubre los niveles técnico profesional. Hoy en día están haciendo un tránsito para que el liderazgo del marco sea del Ministerio de Educación. En Colombia tenemos una experiencia de marco de mucho tiempo, nos ha costado trabajo, donde ha estado participando el SENA, el Ministerio de Educación, ahora el Ministerio de Trabajo, están sentados en cómo pensamos, cómo organizamos esto. En Costa Rica también tenemos marco, en Honduras hay avances de marco, en México, en República Dominicana, que es aquí cerca, en nuestro Mar Caribe, en Panamá, donde tuvimos la oportunidad de dejar un avance del marco de la estructura básica con unos ejercicios para los sectores de cómo se usa ese marco. Y el marco tiene un producto que es maravilloso que se llama la ruta formativo laboral. Y es que después de clasificar todos esos reconocimientos, dice, y yo de aquí a este cómo paso, y a este cómo paso, y le muestra esa cadena que nos mostró Álvaro al final, es lo que genera también el marco como un producto importante para las personas, para los prestadores de servicios de orientación, etcétera. Bueno, entonces yo vuelvo a mi punto inicial y de verdad que los animo a que piensen y digamos, se pongan en la tarea como país de articular los actores y de tener en mente estos que son como retos a los que debe apuntar un sistema de educación y de formación profesional integrado. Eso era, entonces, alineación, articulación y marco de cualificaciones. Muchas gracias.